Hey, ¿qué tal mis pequeños canales en el canal Fama Control? Y bueno, vamos a empezar a resolver la parte de geometría y trigonometría del año 2019 de la guía del Instituto Politécnico Nacional. Pero antes que nada se debieron de haber dado cuenta que ya les puse las propiedades de los logaritmos que vamos a utilizar en toda la parte de geometría y trigonometría para poder resolver estos problemas. Entonces, apoyándonos con ellas, vamos a empezar a resolver estos problemas. De todos modos, no se preocupen, yo voy a seguir poniendo la propiedad que estoy utilizando y voy a mencionar cuál es. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema que me dice que identifique el error de resolución de la siguiente expresión. Entonces, primero que nada tenemos que saber que esto es una ecuación logarítmica. ¿Y saben qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a resolver la ecuación logarítmica como se resuelve una ecuación logarítmica. Es decir, no voy a decir directamente, este es el paso número 3. No. Voy a resolver toda la ecuación logarítmica y una vez que termine de resolver toda la ecuación logarítmica vamos a ver en qué paso se equivocó la guía. Esto nos va a ayudar para poder saber cómo hacer ecuaciones logarítmicas y obviamente para identificar el error. Entonces, vamos a empezar. La ecuación logarítmica. ¿Cómo podemos resolver una ecuación logarítmica? Bueno, en este caso tenemos dos expresiones logarítmicas. Lo que tenemos que hacer para resolver una ecuación logarítmica es escribir todas las expresiones logarítmicas como una única expresión logarítmica. ¿Y cómo vamos a escribir muchas expresiones logarítmicas en una única? Bueno, mediante las propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedad voy a utilizar? La propiedad que me dice que cuando tengo el logaritmo de base b de m más el logaritmo de base b de n va a ser igual al logaritmo de base b de m por n. Entonces, primero que nada voy a aplicar esta propiedad porque es la propiedad de suma, ¿verdad? La otra es muy parecida, pero es resta. Entonces voy a aplicar primero esta propiedad, voy a pasar de esta forma a esta forma, así que vamos a hacerlo. Pero primero que nada vamos a identificar qué es m, qué es n y qué es b. b en este caso sería 2, m es todo esto y n pues nada más es mi x. Entonces ahora sí vamos a aplicar la propiedad, sería el logaritmo, de base b, pero en este caso b es 2 de m por n, que sería x más 1 que es m por x que es n. Esto va a ser igual a 1. Ahí está. Ya tenemos escrita esa expresión logarítmica como una única expresión logarítmica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a utilizar otra propiedad de los logaritmos que también está en las que les di al inicio, que me dice que cuando yo tengo el logaritmo de base b de m igual a x, eso va a ser o es equivalente a x, no es cierto, b a la x igual a m. Entonces voy a pasar de una expresión logarítmica a una expresión exponencial para poder resolver esta ecuación logarítmica sin ningún problema y poder así encontrar los valores de x. Entonces voy a pasar de esta propiedad a esta propiedad. Vamos a ver cómo hacerlo. En este caso b es 2, m es x más 1 por x, ya es todo esto igual a 1 y 1 es x. Entonces vamos a empezar. Me dice b en este caso es 2 a la x, o sea, 2 a la 1 igual a x por x más 1, ¿sí o no? Aplicando esta propiedad, así directamente tal cual está. Entonces voy a resolver esto, 2 a la 1 es igual a 2, esto va a ser igual a... Y vean, aquí yo voy a aplicar Sashita, ¿no? Este por este y este por este, entonces empezamos. X por x es x cuadrada, más x por 1 es x, ahí está. Y si nos damos cuenta, esto que está aquí ya es una ecuación de segundo grado con una incógnita. Vamos a escribirla como tal en la forma de ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces, este 2 que está sumando lo voy a pasar restando y esto me quedaría como x cuadrada más x menos 2 y esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque quité el 2 que estaba ahí. Ahora, tengo una ecuación de segundo grado con una sola incógnita que recuerden podemos resolver mediante factorización o mediante fórmula general. Ya que el problema no nos está pidiendo encontrar los valores o soluciones, vamos a hacerlo como nosotros queramos. Yo lo voy a hacer por medio de factorización por el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Oh, Darkson, pero acabas de decir que tiene la forma ax cuadrada más bx más c. O sea, sí, esta es la forma general. Pero al tener coeficiente 1 multiplicándole x cuadrada, automáticamente es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Así que 0 va a ser igual a, abro dos factores, la variable cuadrática en cuestión la reparto en cada uno de los factores, el primer signo que aparece lo pongo en el primer factor, la multiplicación de los signos van en el segundo factor, más por menos es menos, y ahora tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 1. Pero
menos 2 y 1 positivo. ¿Qué números son esos? Son 2 y 1, ¿verdad? 2 menos 1 es 1, 2 por menos 1 es menos 2. Ahora, ya tengo los factores, voy a pasarlos a valores o raíces. Recuerden, cada uno de los factores los separo y los igualo a 0. X más 2 va a ser igual a 0, X va a ser igual a menos 2. Ahora este factor me quedaría como X menos 1 igual a 0 y X va a ser igual a 1. Ahí está, entonces ya encontré los valores de esta ecuación logarítmica. Así que una vez que ya encontré los valores, ahora sí podemos identificar en qué paso se equivocó la guía, ¿no? Entonces me dice, determinar dónde se cometió el error en el siguiente proceso de resolución. Y me dan primero que nada el logaritmo de base 2 de x más 1 sobre x igual a 1. Y si nos damos cuenta, en el paso número 1 es donde se cometió el error. ¿Por qué? Porque aquí están aplicando la propiedad de resta. La propiedad de resta de los logaritmos, que me dice que cuando yo tengo un logaritmo de base b de m menos un logaritmo de base b de n, esto va a ser igual al logaritmo de base b de m entre n. Entonces, están aplicando la propiedad de resta cuando el problema inicial tiene una suma, así que el paso número 1 es donde se cometió el error. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice simplificar la expresión y me dan esta expresión a un solo algoritmo. Entonces, tenemos que ver algo muy importante en este problema. Primero que nada, que están poniendo algoritmo en lugar de logaritmo, no son lo mismo. Obviamente, pues se equivocaron los que hicieron la guía. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos una expresión logarítmica y la tenemos que pasar a un único logaritmo. Es decir, tengo que juntar de alguna manera estos tres logaritmos para convertirlos en uno solo. Entonces, vamos a utilizar propiedades de los logaritmos para poder simplificar esto a un solo logaritmo. Así que voy a empezar. Primero que nada, tengo que revisar, lo primero que tengo que hacer es revisar si los logaritmos tienen coeficientes multiplicándolos. Entonces, aquí sí tengo un 2, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Los que tienen 1 realmente no presentan ningún problema. Todos los coeficientes diferentes de 1 sí presentan un gran problema. ¿Por qué? Porque para esto necesito aplicar una propiedad de los logaritmos que me dice que cuando yo tengo c por el logaritmo de base b de m, esto va a ser igual a el logaritmo de base b de m a la c. Es decir, el coeficiente que está multiplicando al logaritmo va a elevar al argumento del logaritmo. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad primero en lo que tenemos aquí. Esto va a ser igual a el logaritmo de base de 1/2 de x sobre y al cuadrado. Aquí pues el 1 es el coeficiente, ¿no? No pasa absolutamente nada. Menos, y aquí sí hay problema. Este 2 lo voy a pasar elevando al argumento de este logaritmo. Me quedaría como el logaritmo de base de 1/2 de x al cuadrado, más el logaritmo de base de 1/2 de y a la menos 2. Aquí tampoco hago nada porque el coeficiente también es 1. Entonces, ya hice esto. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a aplicar propiedades de los logaritmos. Tengo dos maneras de empezar a resolver esto, así como ya está escrito. La primera, juntando estos dos o juntando este con este, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Juntando este con este o juntando estos dos mediante las propiedades de el logaritmo de base b de m más el logaritmo de base b de n va a ser igual al logaritmo de base b de m por n. Si aplico esta propiedad, voy a tener que agarrar este término y este término, porque son los que están sumando. Pero si yo quiero agarrar este término con este término, entonces tengo que aplicar la propiedad que me dice de logaritmo de base b de m menos el logaritmo de base b de n va a ser igual al logaritmo de base b de m entre n. Entonces, cualquiera de las dos maneras que ustedes quieran empezar a hacer el problema, no hay ningún problema. Ahora sí que no. Entonces, como ustedes quieran iniciarlo, pues no pasa absolutamente nada. Yo lo voy a iniciar mediante esta propiedad. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Porque a fin de cuentas lo puedo aplicar cualquiera de los dos y voy a llegar a lo mismo. Pero yo lo voy a hacer a partir de esta. Entonces, agarro estos dos y me quedaría como, vean, 1/2 en este caso es b, ¿verdad? Todo esto es m y este x cuadrada es n. Entonces me quedaría como el logaritmo de base b, el logaritmo de base b que es 1/2 de
m, pero m es x sobre y todo eso al cuadrado sobre n. Y n es x cuadrada, ¿sí o no? Entonces, solamente junté estos dos logaritmos más el logaritmo de base de un medio de y a la menos 2, que no lo toco, no le hice absolutamente nada porque solamente agarré estos dos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es arreglar el argumento de este logaritmo. ¿A qué me refiero con arreglar? A simplificar. Entonces vamos a empezar a simplificarlo. Esto va a ser igual a el logaritmo de base de un medio y vean, lo primero que voy a hacer es aplicar una propiedad de los exponentes aquí. ¿Qué propiedad? La que me dice que cuando yo tengo a sobre b a la m va a ser igual a la m sobre b a la m. Es decir, cuando yo tengo una base dividiendo a otra base y estas están siendo elevadas a un exponente, el exponente se reparte tanto en numerador como en denominador. Entonces voy a hacer eso primero. Me quedaría el logaritmo de base de un medio de x cuadrada sobre y cuadrada sobre x cuadrada, que es el que ya estaba ahí, más el logaritmo de base de un medio de y a la menos 2, ¿sí o no? Hasta ahí todo bien, todo suculento. Ahora, voy a seguir simplificando el argumento de este logaritmo como mediante la ley del sándwich, ¿verdad? Medios por medios y extremos por extremos, así que me quedaría como el logaritmo de base de un medio de x cuadrada por 1 es x cuadrada sobre x cuadrada por y cuadrada es x cuadrada y cuadrada, más el logaritmo de base de un medio de y a la menos 2. Ahí está. Entonces, vamos a reducir esto que tenemos aquí. Voy a borrar esto que tengo aquí. Así que empezamos a reducir. ¿Cómo reducimos? Pues muy fácil, este x cuadrada con este x cuadrada se cancela y me quedaría como el logaritmo de base de un medio de, recuerden, x cuadrada entre x cuadrada no se desaparecen, no se hacen cero, solamente que x cuadrada entre x cuadrada es 1. Entonces el logaritmo de base de un medio de 1 sobre y cuadrada, ¿verdad? Más el logaritmo de base de un medio de y a la menos 2. Ahí está. Ya solamente estoy a unos pasitos de terminar. Vamos a borrar esto que tenemos aquí para hacernos espacio y vean, esto que tenemos aquí, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma de las propiedades tiene? Obviamente esta de la suma, ¿no? Bien suculentosa, pues aquí tenemos la suma. Entonces me dice que es logaritmo de base b de m más el logaritmo de base b de n va a ser igual al logaritmo de base b de m por n, donde m es obviamente esto y n es esto. Así que y obviamente b es un medio, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Esto va a ser igual al logaritmo de base b, que es de base de un medio, de m por n. Entonces sería 1 sobre y cuadrada, que va a multiplicar a y a la menos 2, ¿sí o no? Ya lo juntamos en un único logaritmo. Ahora vamos a seguir haciéndolo. Esto va a ser igual a el logaritmo de base de un medio de, y aquí aplico una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por y a la menos 2 es y a la menos 2 sobre y cuadrada por 1 es y cuadrada, ¿verdad? Entonces, antes, no pueden cancelar esto, no, ni se les ocurra hacerlo, no lo pueden cancelar porque este es y a la menos 2 y este es y cuadrada, son diferentes, no los cancelen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Voy a aplicar la propiedad de los exponentes que me dice que cuando yo tengo a la m entre a la n va a ser igual a la m menos n. Es decir, cuando yo tengo una base elevada a un exponente y está dividiendo a la misma base elevada a otro exponente, eso va a ser igual a el resultado es la base con el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Así que eso mismo voy a hacer aquí. Sería el logaritmo de base de un medio de, en este caso, ¿qué base es? La y, ¿verdad? Y a la, el exponente del numerador, que es menos 2, menos el exponente del denominador, que es 2. Esto va a ser igual al logaritmo de base de un medio de y a la menos 2 son menos 4. Y ahí está. Se puede decir que ya terminamos esto que está aquí, pero todavía no. Solamente voy a aplicar una propiedad más, que es pasar este exponente como coeficiente mediante esta propiedad. Recuerden que una propiedad también es una igualdad, entonces yo puedo pasar de esto a esto o de esto a esto. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ninguna limitación. Entonces, esto va a ser igual a, el exponente lo paso como coeficiente multiplicando el logaritmo y me quedaría menos 4 por el logaritmo de base de un medio de y. Y este sería el resultado de este, recuerden, menos
sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice ordenar los pasos del siguiente ejercicio que desagrupa logaritmos. Entonces me dan estos pasos y me piden que identifique cuáles son los pasos que desagrupa logaritmos. Entonces, eso de desagrupa logaritmos significa que yo voy a pasar de una única expresión logarítmica a muchas expresiones logarítmicas. Así que, primer paso, identificar cuál tiene solamente una expresión logarítmica. Vamos a ver, la 1, no. La 2, no. La 3, sí. Solamente este tiene una expresión logarítmica. Así que vamos a borrar todo esto y vamos a hacerlo desde cero, ¿no? Sin necesidad de apoyarnos de los pasos que ya estaban escritos ahí. ¿Por qué? Pues para practicar. ¿Para qué más? Entonces sería el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada sobre x por y cuadrada. Y bueno, antes de que empiece a resolver este problema, ya habrá notado que este logaritmo no se parece al logaritmo del problema anterior. El anterior era log y este es ln. Este significa que es un logaritmo natural, es decir, que tiene base exponencial. Y este logaritmo, pues, obviamente la base puede cambiar. Entonces, una cosa que tienen que saber, todas las propiedades del logaritmo normal aplican en logaritmo natural. Todas las propiedades. Sí, una cosita muy importante, el logaritmo natural tiene unas propiedades extras por ahí, pero ahorita nada más vamos a aplicar las básicas del logaritmo normal y vamos a resolver este problema. Recuerden, aplican las propiedades también tal cual. Así que vamos a borrarlo. Lo voy a escribir mediante las propiedades del logaritmo natural, ¿verdad? Voy a aplicarlas mediante las propiedades del logaritmo natural para que no haya confusiones con el log, ¿verdad? Entonces, primer paso, ver qué tipo de propiedad voy a aplicar aquí. Si nos damos cuenta, en el argumento de mi función logarítmica yo tengo una división, ¿no? Una fracción. ¿Qué propiedad puedo utilizar aquí? Bueno, yo puedo utilizar la propiedad que me dice el logaritmo de m menos el logaritmo natural de n va a ser igual a el logaritmo natural de m entre n. Pero voy a pasar de esto a esto, ¿no? Entonces voy a pasar a dos logaritmos completamente diferentes mediante esta propiedad. Si nos damos cuenta es exactamente la misma a la anterior, ¿no? A la del log, pero nada más yo le estoy poniendo aquí el logaritmo natural porque el logaritmo natural automáticamente ya tiene base exponencial, ya no puedo cambiar de la base, ¿no? Entonces no puedo poner aquí el logaritmo de base b, no, porque esa base ya está estipulada, ya está ahí, no la puedo cambiar. Entonces voy a pasar de esto a esto, sería el logaritmo natural de todo esto es m, todo esto es n, el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos el logaritmo natural de x y cuadrada. Ahí está. Ahora, ¿qué propiedad voy a aplicar? Si nos damos cuenta, aquí ya no hay ninguna propiedad que se parezca, absolutamente ninguna propiedad que se parezca, pero aquí sí hay una propiedad que se parece. ¿Qué propiedad es? Bueno, la propiedad que me dice que cuando tengo el logaritmo natural de m más el logaritmo natural de n va a ser igual al logaritmo natural de m por n. Entonces yo voy a pasar de una multiplicación a una suma de logaritmos donde esto va a ser m y esto va a ser n. Entonces esto sería igual a el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos, y vean, este menos va a afectar a todo este logaritmo, pero este logaritmo se puede separar en dos logaritmos, así que este menos va a afectar a todo con todo y separación, ¿no? Entonces sería el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y cuadrada. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué podemos aplicar? Si nos damos cuenta, yo puedo ya aplicar ahorita directamente propiedad distributiva con el signo menos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, menos por más es menos, el logaritmo natural de x, menos por más es menos, logaritmo natural de y cuadrada. ¿Y cuál es lo último o qué es lo último que vamos a aplicar? Muy fácil, aquí, en esta parte, voy a aplicar la propiedad que me dice que cuando tengo la c por el logaritmo natural de m va a ser igual al logaritmo natural de m a la c, ¿no? Entonces, cuando yo estoy multiplicando un coeficiente a mi logaritmo, yo lo puedo pasar como el argumento elevado a ese coeficiente, pero en ese caso, recuerden, voy a pasar de aquí a acá. Así que esto va a ser igual a el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada menos el logaritmo natural de x menos, y este coeficiente pasa multiplicando a mi logaritmo, entonces sería 2 logaritmo natural de y.
y este ya sería el resultado de este problema. Ahora, vamos a ver cuáles son los pasos que se siguen. Primero que nada, pues el paso número 3, ¿no? Porque es el que tiene la única expresión logarítmica. Después, ¿qué hice? Apliqué la propiedad de división y ese es el paso número 2. 3,2, después apliqué la propiedad de multiplicación y ese es el paso número 1. Entonces 3, 2, 1. El paso número... Bueno, este paso que está aquí como que se lo saltaron, pasaron directamente a este que está aquí, pero bueno, este es el paso número 4. Pero de todos modos, pues no hay absolutamente ningún problema, ¿no? De hecho, sí pudimos haberlo hecho de golpe, pero recuerden que a mí me gusta hacer todos los pasos, ¿no? Absolutamente todos los pasos. Entonces, el orden quedaría como 3, 2, 1, 4, y este sería el resultado de este problema.